Buenas tardes. El tema de hoy en la materia de derechos humanos va a ser el panorama de la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos. Los, los estados partes de los tratados internacionales de derechos humanos en pleno uso de su soberanía asumen obligaciones cuyo cumplimiento no solo implica el respeto de los derechos protegidos en cada instrumento, sino también la aplicación de diversas medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole. En lo que vamos a ver en este tema, en el primero de los temas se introduce a la recepción del derecho nacional del derecho internacional de los derechos humanos, con la mención de las funciones del Estado, los puentes de recepción y la importancia de su trabajo conjunto. En el segundo apartado se aborda la recepción constitucional de los tratados internacionales. En el tercero se enfoca a la referencia de los diversos casos, tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como de los tres sistemas regionales. Y finalmente se va a abordar el tema del control de la convencionalidad. La recepción nacional de los del derecho internacional de los derechos humanos. Para abordar el tema, me permito distinguir tres aspectos: las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, las funciones de los órganos del Estado y los puentes de recepción. El derecho internacional de los derechos humanos tiene distintas fuentes, como son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la doctrina, las decisiones judiciales y las resoluciones de organismos internacionales. Los órganos del Estado, en sus funciones ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales, tienen un papel fundamental en la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos. Tiene conexión directa con los puentes de comunicación entre los órdenes nacional e internacional. Esos puentes de comunicación es el cultural, el constitucional, el legal, el político y el jurisdiccional. La recepción realizada en la Constitución es fundamental tanto en lo general como en lo específico. La recepción legal o armonización legislativa a los tratados internacionales tiene una estrecha relación tanto con el cumplimiento de las funciones ejecutivas, que solo pueden apegarse a la ley, como con el control de convencionalidad, ya que al haber armonización legislativa se facilita el desempeño jurisdiccional. Las políticas públicas en favor de los derechos humanos, como campañas sobre el lenguaje incluyente o la eliminación de estereotipos, pueden tener un fuerte impacto en la recepción cultural. En este caso de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y o personas con discapacidad. La recepción cultural también puede fomentar una mayor participación de las personas y los litigantes, que puede activar la recepción jurisdiccional de la aplicación de los tratados de derechos humanos al incorporarlos a sus escritos e impulsar a los jueces y tribunales a un control de convencionalidad. La importancia de la interdependencia que tienen los referidos puentes de recepción del derecho internacional de los derechos humanos es indiscutible. En el segundo tema, que ahorita lo vamos a tocar, que es la recepción constitucional de los tratados de derechos humanos. Los derechos humanos establecen una interrelación entre los ordenamientos constitucionales y los tratados internacionales en la materia. El puente constitucional resuelve normativamente la cuestión de jerarquías y abre la puerta para el tránsito de la corriente internacional hacia el ámbito nacional, sin debates que impidan o demoren la incorporación. El criterio de primacía jerárquica. En el constitucionalismo contemporáneo, además de otorgar una jerarquía a los tratados internacionales, la tendencia de algunos países ha sido vincular a los tratados sobre los derechos humanos en la pirámide normativa de las fuentes del derecho, que hace de ellos un claro referente en materia de derechos humanos. La primacía de la Constitución. La primera Constitución en sentido moderno de la de Estados Unidos de América, en su artículo sexto, estableció la primacía constitucional sobre el resto del orden jurídico. En Europa, algunos países también establecen la supremacía constitucional y colocan a los tratados internacionales en un segundo peldaño en la jerarquía de normas. Ese es el primer sistema, o sea, de primacía de la Constitución sobre los tratados.
Luego hay otros países que tienen primacía de los tratados internacionales. Algunos países en sus ordenamientos constitucionales expresan la prioridad de los tratados internacionales en caso de conflicto con el derecho nacional. Países como Alemania, Grecia y Rusia se refieren a la prioridad de las reglas generales del derecho internacional en caso de conflicto con el derecho nacional. Luego hay otra que dice primacía de los tratados de derechos humanos. Algunos países indican que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, como Bosnia y Herzegovina. Otras disposiciones sobre derechos humanos. En términos similares, Letonia y Ecuador indican que se garantizan los derechos humanos de conformidad con sus respectivas constituciones y los tratados internacionales de los que son partes. No otorgan ninguna jerarquía ni indican un criterio de interpretación. Luego viene, algunos países optan por un criterio de interpretación en relación con la recepción nacional de los tratados sobre derechos humanos. Más que insertar en la pirámide normativa los tratados de derechos humanos, se trata de establecer un referente efectivo de aplicación e interpretación de los derechos humanos. España, Moldova y Rumania indican en términos similares que los derechos humanos reconocidos en sus ordenamientos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales de derechos humanos de los que son parte. México asume este tipo de recepción nacional de los tratados internacionales, como se verá más adelante. Es más adecuado el criterio de interpretación adoptado por algunos países, entre ellos México, particularmente ligado al principio pro persona. Luego viene otro tema, que es el control previo de la constitucionalidad. Algunos países han optado por incorporar un sistema de control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. Algunos países como Armenia, Francia, Moldava, España y Ucrania establecen que si un tratado internacional contiene disposiciones contrarias a la Constitución, primero deberá ser reformada la Constitución. Ahora llegamos al tema de la recepción constitucional en México. En este momento me enfocaré en la recepción constitucional en el Estado mexicano, por ello se examinará el artículo 133 constitucional. El artículo 133 constitucional y los tratados internacionales. Los tratados internacionales pueden ser incorporados al derecho nacional por el ordenamiento constitucional, ya sea de forma genérica o a través de la adecuación de las disposiciones constitucionales a los compromisos adquiridos. En el Estado mexicano, el artículo 133 constitucional realiza una recepción genérica en los siguientes términos. El artículo 133 señala, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Este precepto establece los órganos encargados de la celebración y aprobación de tratados, que son el Presidente de la República y el Senado. El artículo citado tiene como antecedente la Constitución norteamericana y la Constitución de 1857 y solo ha tenido una reforma en 1934. La ubicación de los tratados internacionales en el ámbito interno se ha interpretado por la vía jurisprudencial. Sin embargo, algunos juristas han señalado la necesidad de una reestructuración del artículo 133 constitucional, más aún en concordancia con el artículo 1 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 133 constitucional en diversas ocasiones. En las siguientes líneas se examinarán algunas tesis jurisprudenciales. Esas tesis jurisprudenciales pues le han, ese criterio de jerarquía ha fluctuado al paso del tiempo, ¿no? En 1992 se estableció una jurisprudencia que decía las leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa. El criterio anterior, desde el punto de vista del derecho internacional, contraria principios como el de pacta sunt servanda, e incluso, como indica José Luis Caballero, colocaba al Estado mexicano en un terreno de responsabilidad internacional. En 1999, la Suprema Corte abandonó el criterio anterior y asumió el siguiente. Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.
Es un avance notable este criterio en cuanto al respeto de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Sitúa los tratados internacionales en un segundo plano respecto a la Constitución, pero por encima de las leyes federales. En 2007, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio. Tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La tesis citada reitera que la Constitución ocupa el primer peldaño jerárquico y los tratados internacionales se ubican por debajo de ella. Otra tesis jurisprudencial que sin ser de la Suprema Corte, que es del año 2010, señaló tratados internacionales cuando los conflictos se suscitan en relación con derechos humanos deben ubicarse a nivel de la Constitución. En la tesis antes citada se puede observar un acercamiento a la tendencia de algunos países de ubicar los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Luego el siguiente tema es el artículo primero constitucional y el criterio de interpretación. En México, los primeros dos párrafos del artículo primero constitucional, después de su última reforma del año 2011, establecen, artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. En el primer párrafo se utiliza el término derechos humanos, armonizando la Constitución con el derecho internacional de los derechos humanos. Se reconoce no solo a los que se encuentran en el texto constitucional, sino también a los tratados internacionales de los que México es parte. Los tratados internacionales, desde que son firmados y ratificados por el Estado mexicano, ya forman parte de la normativa interna. El párrafo segundo sí introdujo un elemento importante, el criterio de interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, al señalar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Con ello optó por un criterio de interpretación que también utilizan países como Portugal y España y se incorporó expresamente el principio pro persona. El criterio de interpretación consiste en que los operadores jurídicos facultados para interpretar las normas, al encontrarse ante dos aplicables, elijan la que más proteja a la persona. La Constitución mexicana se ubica como una de las más claras y protectoras de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Ahora bien, el artículo 4 constitucional, en el que se han incorporado diversos derechos, entre otros los económicos, sociales y culturales, como son el derecho a un medio ambiente adecuado, la alimentación nutritiva, a la protección de la salud, a una vivienda digna y a la cultura. México es parte del respectivo pacto internacional y del protocolo de San Salvador. Asimismo, el artículo 4 constitucional establece el respeto de los derechos de la niñez y a la igualdad ante la ley del varón y la mujer. Estos derechos han sido reconocidos por diversos tratados internacionales que dan muestra de que el derecho protegido en la Constitución puede estar protegido de manera más amplia en un tratado internacional. Ahora bien, vamos a ver lo del principio pro persona. Los tratados de derechos humanos suelen establecer un estándar mínimo de derechos susceptible de ser extendido por los estados en su derecho interno. Aunque esto no siempre sucede, es conveniente optar porque quede claramente establecido que se elegirá la norma que brinde la mayor protección al ser humano. El principio por persona tiene como finalidad acudir a la norma más protectora de derechos humanos. Con este principio se dejan atrás las discusiones sobre la preeminencia de normas internas o internacionales, así como criterios de jerarquía de las normas. El Protocolo de San Salvador, en su artículo 4, en términos similares al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indica que no podrá tomarse como pretexto para restringir o afectar derechos que no estén reconocidos o estén en menor grado en el pacto, pero que estén reconocidos en un Estado parte por virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales.
La primacía de la norma más favorable a las personas protegidas contribuye a minimizar posibles conflictos entre instrumentos legales. Además, contribuye para obtener mayor coordinación entre tales instrumentos. Al existir tratados internacionales que regulan un mismo derecho desde un ámbito regional o internacional, el principio pro persona contribuye a la mayor protección que estos instrumentos otorguen. Lo mismo ocurre en la coordinación entre tratados internacionales e instrumentos de derecho interno. Y pues hasta aquí concluimos lo que es este tema. Vamos a seguir con otros puntos del mismo tema en la siguiente sesión.